I want to thank you again for coming, for your engagement with this material. Quiero agradecerles por venir y por estar interesados en este material, por las preguntas. I feel like I can just be really honest and real with you. Me siento que puedo ser honesto y real con ustedes. And I'm grateful for that. Estoy agradecido por eso. And it's an important thing to me that if I'm teaching on parenting, you hear about my own struggles, not just my victories. Y es importante para mí que hablando de ser padres, no solamente escuchen de mis victorias, pero también de mis luchas, de mis debilidades. I say that because one time at home someone said, you know, you're a pastor, you must not have the same struggles as we do. Alguien una vez me dijo, tú eres pastor, no creo que tengas las mismas luchas que yo tengo. I said, that's not true at all. Eso no es verdad. Pastor's not my identity, that is my role in the church. Ser pastor no es mi identidad, es un rol en la iglesia. To my children, I'm their father, just like in your house. Para mis hijos soy su papá, igual que en cualquier casa. So we have the same struggles Tenemos las mismas luchas and hopefully some of the same victories. y victorias también. But in telling you some stories, I've gotten away from the notes a little bit. Al contarles algunas historias, no estoy siguiendo las notas tal cual. I hope that's okay with you. Espero que eso esté bien con ustedes. And hopefully they're there for you to refer to later. Y pueden ver las notas cualquier rato, más adelante. Before moving into the last section, though, I did want to finish a couple thoughts from before the break. Pero antes de pasar a la siguiente sección, quiero terminar algunos pensamientos de lo anterior. And it has to do with how we can present our instruction as a graceful garland. Y tiene que ver con cómo nuestra instrucción para nuestros hijos puede ser un collar de gracia, un adorno de gracia. We ended by saying that as our children get older in their adolescence and youth, we want influence more than even authority. Y hemos dicho que a medida que ellos crecen, queremos más que no tener una influencia sobre ellos que ejercer una autoridad vertical. If I'm learning two things as a dad that will affect my influence as a parent, they are these two things. Y hay estas dos cosas que van a afectar mi influencia sobre mis hijos. Number one is harsh words. Número uno son las palabras duras. You know, words that are destructive and really hurt. Palabras que son destructivas y que les hacen daño. Or even words that communicate an unrealistic expectation. O aún palabras que les comunican una expectativa que no es realista de sus vidas. What I mean by that is, sometimes I walk away from a conversation with one of my children. A veces, terminando la conversación con uno de mis hijos, and I think it's even the Holy Spirit who will ask me this question. Creo que es el Espíritu Santo que me hace esta pregunta. Were you talking to a 35-year-old or a 15-year-old? ¿Estabas hablando con una persona de 15 años o de 30 años? And the conviction in that moment is, well, I was talking to a 15-year-old like they're 35 years old. Pero me doy cuenta que le estaba hablando a una persona de 15, pero como si tuviera 30. So do you know what I mean? Like we can speak to our children sometimes unrealistically. Podemos hablar a veces con nuestros hijos de una manera que no es realista. Like my son wanting to buy that car. Como cuando mi hijo quería comprar ese auto. I shouldn't expect him to know every question there is to know about a car. Yo no puedo esperar que mi hijo sepa todas las cuestiones que hay sobre los autos. I don't know every question there is to know about a car. Aún yo tampoco sé todo lo que hay que saber sobre un auto. So I didn't make fun of him after we left that car place, like, why didn't you ask this question and that question? Wasn't it obvious? Así que no traté de burlarme de él cuando salimos de ese lugar, diciendo, ¿por qué no hiciste esta o esta pregunta? Era obvio. It wasn't obvious to him. Why? Para él no era obvio. ¿Por qué? Because he's 16. Porque tiene 16. I shouldn't expect him
to think or have the knowledge of a 35-year-old. No debería esperar yo de mi hijo de 16 que tenga el conocimiento de 30 o 35. But sometimes I think I talk to them with that expectation. Pero a veces me doy cuenta que les hablo con esa expectativa. And that's going to remove my influence. Y eso me va a quitar influencia con ellos. Eso quita la influencia. It doesn't mean that I don't have expectations as a parent, No significa que no tengo expectativas sobre ellos como papá, but they need to be realistic to the maturity of my child. pero tienen que ser expectativas realistas con la madurez que ellos tienen, de acuerdo a su edad. I think this is what Ephesians means when it says, fathers, do not exasperate your children. Creo que eso es lo que significa en Efesios 6 cuando dice, padres, no exasperen a sus hijos. You know, you remember when your babies first moved from crawling to walking? ¿Te acuerdas cuando tu bebé pasó de gatear a empezar a caminar? You know, and they made the first and the second step without your help. Cuando dan el primero o segundo paso sin tu ayuda, And it was such a big deal. y es un evento. Now, when they fell down, did any of us say to them, what's the matter with you? Y cuando se caen, alguno le dice, oye, ¿qué te pasa? Why didn't you finish what you started and get across the ¿Por room? qué no has empezado, no has terminado lo que has empezado y te caes a la mitad? That would be crazy and cruel. Sería cruel y salvaje hacer eso. But sometimes we talk like that to our Pero a teenagers. veces les hablamos así a nuestros adolescentes. Why didn't you know everything there was to know about that? ¿Por qué no sabes todo lo que debería saberse sobre eso? Because they don't. ¿Por qué no? That's why. Por eso. And that's why we're in their life. Y por eso estamos en sus vidas. So, this is really important to me right now. Así que esto es muy importante para mí ahora. I want my daughters to get married one day, Yo quisiera que mis hijas un día se casen, and I don't want my daughters to get married one day. pero al mismo tiempo no quisiera que se You casen. know what I'm saying? ¿Saben lo que quiero decir? Padres, you know what I'm saying? ¿Saben lo que quiero decir, Yeah. papás? There's not any guy in the world that I know that's good enough for my daughters. Para mí no hay ningún hombre en este mundo que sea lo suficientemente bueno para una de mis hijas. You comprende? Not even any of you. Ni siquiera uno de ustedes. I'm kidding. I'm totally kidding. What I Estoy mean is, bromeando, dice. I want my girls to have someone better than me. Quisiera que mis hijas tengan a alguien mejor que yo. I want them to be more mature and holy and passionate for the Lord. Que sean hombres santos, maduros, apasionados por el Señor. But am I going to expect that of a 22 or 23-year-old? Pero ¿puedo esperar eso de un joven de 22, 23 años? In other words, if I'm not careful, I'm going to have an expectation on this young man that's ridiculous. En otras palabras, si no tengo cuidado, voy a tener una expectativa de este joven que es ridículo. Scripture says in 2 Corinthians 3:18, from one degree of glory to another, we're growing. En 2 Corintios 3:18 dice, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria estamos creciendo. In that sense, hopefully I'm much more mature than a future son-in-law who's going to be 20 to 30 years younger than me. En ese sentido, quizá yo voy a ser mucho más maduro espiritualmente que un joven de 20 o 25 años que recién está formándose. Am I making sense? ¿Tiene sentido? So, what I really want to look for is the potential in this young man. Lo que tengo que ver es el potencial en este joven. Are the qualities there that need to grow? ¿Están ahí las cualidades que necesitan todavía crecer? Because it would be totally unfair of me to expect him to be like he's 50 years in the Lord when he's only a few years in the Lord. Pero sería completamente incorrecto que yo espere que él tenga una madurez de 50 años en el Señor cuando esté empezando. So expectations are good, they're important, Así que es bueno tener expectativas, son importantes. but they need to be in proportion to the season of life our Pero children are in. necesitan estar de acuerdo a la proporción, en proporción a la edad que tienen los jóvenes. The other thing that will lessen my influence with my children Otro asunto que va a quitarme influencia con mis hijos is this phrase, majoring on the minors. Majoring on the minors. esta frase que dice
treating things that are not really important like they're so important. Tratar las cosas que no son tan importantes como si fueran lo más importante. Sometimes as parents, our preferences can be shared with our kids like they're the law. A veces con nuestros hijos les compartimos una preferencia nuestra como si fuera la ley. Especially in the adolescent years, there are so many phases and fads. Especialmente los años de la adolescencia hay tantas fases y preferencias que ellos pueden tener. One day your child likes this kind of music, the next day another kind of music. Un día tu hijo o hija puede gustarle este tipo de música, al poco tiempo este otro tipo de música. Or a certain style of clothing that it's not even immodest, it's just not your preference as mom and dad. Y un tipo de vestimenta, de ropa que no necesariamente está mal, pero no es tu gusto como papá o mamá. Maybe you can think of better examples than that. Quizás ustedes puedan tener mejores ejemplos. My point is, not everything in life is a battle. ¿Dice what? A battle. Lo que tenemos que mantener en mente es que no todo en la vida es una batalla. And for Melissa and I, we had to make some hard choices. Y Melissa y yo, mi esposa y yo, tuvimos que tomar unas decisiones difíciles. I think if our children always or almost always hear no from us, we're setting them up for rebellion. Si nuestros hijos mayormente lo que más escuchan de nosotros es no, los estamos preparando para la rebelión, para que sean rebeldes. There's got to be a few yeses along the way. Tiene que haber unos cuantos sís también. Now, I'm not saying you have to do this, and culturally this might not even matter in Bolivia, what I'm about to tell you. Go ahead. Okay. So, my daughter wanted to change the color of her hair. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que no sé si esto será relevante aquí en Bolivia, pero mi hija un día quería cambiarse el color de su pelo. I love my daughter's natural hair color Y a mí me gusta su color natural and the length of her hair, y también el largo de su pelo. and she should never change it, Y nunca debería cambiarlo, según mi and then her opinión. dad will always be happy. Y su papá siempre sería feliz. That's crazy. Eso es loco. That's very crazy. Eso es muy loco. At the time she wanted to change her hair color, she had other things going on in her life that were far more significant. Y en este momento en que ella quería cambiar el color de su pelo, habían otras cosas que estaban pasando en su vida que eran mucho más importantes. At the same time, she wanted a wall in her bedroom painted. Al mismo tiempo quería que una de las paredes de su cuarto sean pintadas. Not just any color, she wanted the logo of one of her favorite music bands painted onto the wall. Y quería el logo de una de sus conjuntos musicales favoritos ahí en la pared. It wasn't my favorite band. Y no era mi grupo favorito, Not even in my top 10. ni siquiera dentro de los 10 primeros. You might say they were one of my most hated bands. Quizá uno de mis grupos más odiados. But again, there were other things going on in her life that were much more important, in my opinion. En mi opinión, habían otras cosas en su vida que estaban ocurriendo que eran más importantes que esto. We actually put her on an airplane La subimos a un avión to spend some time with some friends, para pasar un tiempo con unos amigos and as much to give her some time to reflect away from home. para darle un tiempo para pensar estando fuera de la casa. And while she was away, Y mientras ella estaba fuera, I spent an entire day pasé todo un día painting that band logo on her wall. pintando ese logo en su pared. I got to tell you, I did a pretty good job. Hice un buen trabajo. If you ever need a band logo painted in your children's bedroom, you can call me. Si alguna vez necesitan a alguien que les pinte el logo de un I will- grupo en el cuarto de sus hijos, me Yeah, llaman. I'll come over and we will do it. Yo vengo y se lo pinto. And we bought a hair coloring kit for her return. Y compramos un kit para cambiar el color del pelo. I'm not saying you have to do that.
Ahora, no estoy diciendo que tú tienes que hacer eso. I'm saying in our context, we were praying and fighting for long-term influence. En nuestro contexto estábamos orando y viendo cómo podemos tener influencia en su vida a largo plazo. And we decided that 15 years from now, the band logo on the wall probably won't matter. She doesn't even listen to them anymore. It's only been a few years. Y pensamos que en unos 15 años más, ese logo ya no le va a importar. Ya me ha dicho que ya no está escuchando esa banda, de todas formas. We're 4 years on from that time. She was 14 at the time. Y han pasado 4 años desde que hemos pintado el logo. Ya no escucha esa banda. She had blue hair. She had purple hair. Ha tenido cabello azul y ha tenido cabello lila. Guess what color her hair is now? Ahora adivinen de qué color está su pelo ahora. Her natural color. Está su color natural. She's over it. Ya se le pasó. She's through it. Terminó esta etapa en su vida. It's not that important to her. Así que ya no es importante eso para ella. One night, it was so funny, she saw a picture and asked this question. Una noche, esto fue chistoso, vio una foto y hizo esta pregunta. Why did you let me do that? Vio una foto de ella y nos preguntó, ¿por qué me han dejado teñirme el pelo? She wasn't mad when she asked the question. Y no estaba enojada cuando hizo la pregunta. And we were able to give her an honest answer Y le pudimos dar una respuesta sincera, because we were hoping and praying for nights like these. porque estábamos teniendo la esperanza y orando para que tengamos una noche como esta. You know what I'm saying? ¿Se dan cuenta? We have a relationship. Tenemos una relación con ella. We have influence. Tenemos influencia en su vida. College is different in the States than in Ahora, Bolivia. la universidad es diferente allá que acá. It's very common to go far away. Es muy común el irse lejos de la casa. She could have gone far away. Podía haberse ido lejos, She doesn't want to go far away. pero no quiere irse lejos. She wants to be near her family. Quiere estar cerca de su familia. Say yes to what you can say yes to. Say no to what you must say no to. Ahora, tienes que decir sí a las cosas que puedes decir sí. Y tienes que decir no a las cosas que tienes que decir no. But find some things to say yes to. Pero encuentra algunas cosas por lo menos para decirle sí. Because years from now you want influence. Porque de años más adelante, cuando eso ya no importe, vas a tener influencia en su vida. Eso que es lo que buscamos. It might not be hair, it might not be music, Quizás no sea el color del pelo o el conjunto musical, but it'll be something. pero va a ser algo. And Va a haber algo. it will mean more to your child than you may realize that you say yes to something they assumed you would say no. Y va a significar mucho más para tu hijo o hija el hecho de que tú les digas sí a algo que ellos esperaban que digas que no. Not everything in your house has to be a fight. No todo en la casa tiene que ser una pelea, But if you're going to fight, fight over the right things. pero si vas a tener una discusión que sea sobre lo que vale la pena. Fight for their heart, not for the color on the wall. Pelea por su corazón, no por el color de la pared. And that leads into this last section. Y esto nos lleva a la última sección, And that is giving our children a sense of belonging. dándoles a nuestros hijos un sentido de pertenencia. Acceptance is something I think every child in every culture longs for. La aceptación es algo que los hijos en toda cultura buscan, ser aceptados, Especially in the adolescent years. especialmente en los años de adolescencia. When our children are small, our acceptance is enough. Cuando nuestros niños son pequeños, nuestra aceptación es suficiente para ellos. But they're looking for acceptance in more places as they get older. Pero en la medida que crecen y maduran, están buscando aceptación en otros lugares también. I wonder if sometimes the reason our children are more open with their peers is because they at least feel like their peers understand.
Me pregunto por qué a veces ellos se sienten, sus amigos tienen más influencia sobre ellos que nosotros. Quizás es porque ellos piensan que sus amigos realmente les comprenden. Maybe it's our fault, I don't know, but I think our adolescent children assume we can't understand. No sé si es nuestra culpa como padres o no, pero nuestros adolescentes asumen que como padres no les vamos a entender. Even though you have pictures to prove that you were once an adolescent, your child still doesn't believe it. Aun cuando tú tengas fotos de ti como adolescente, pareciera que tus hijos no lo creen. Que tú has sido adolescente. I think sometimes they really believe we've only ever been adults. Quizás ellos creen que tú siempre has sido un adulto. And so they just assume we can't understand. Así que asumen que no vamos a poder entenderles. I think though, at least in my house, what I'm learning is the more I listen to my children, the more convinced they become that I understand. En mi casa al menos me he dado cuenta que mientras más mis hijos vean que les escucho, más piensan que les entiendo. Now that's kind of contrary to our hearts, I think. A veces eso es contrario a nuestros corazones. At least for me, I think this. I'll just keep on talking to you and that'll prove to you that I understand. En mi corazón a veces pienso esto, yo voy a seguirte hablando y eso te va a probar que te entiendo. But remember, the longer that talk goes, the more your child hasn't heard it anyway. Pero acuérdate que mientras más larga sea tu charla, menos va a escucharla tu hijo, tu hija. They're actually on to something. They're not completely wrong. Y no siempre están equivocados. Proverbs 18:2 is a very important passage for parents. Proverbios 18:2 es un pasaje muy importante en Proverbios para padres. 18:2. Feel like I've been learning this one the hard way. I've been learning this one the hard way. Y me parece que yo he estado aprendiendo esto de la manera equivocada, de la manera dura. So, before we read this verse, if you think lecturing is a great strategy, listen to this verse. Y antes de que leamos este versículo, si tú piensas que darles charlas largas a tus hijos es una buena estrategia, necesitas escuchar este versículo. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. A fool finds no pleasure in understanding. Un necio no toma placer en la inteligencia, en el entender, dice su versión. But instead he just delights in airing his own opinion. Está diferente la segunda parte. Nuestra versión dice, sino en que su corazón se descubra, pero en la versión de él dice, sino que se deleita en dar su propia opinión. El tonto, el necio, no encuentra placer en el entendimiento, sino se deleita en dar su propia opinión. O sea que una persona que insiste en su opinión es necio. The more we create a culture of listening, mientras más creemos una cultura de escuchar en nuestra casa, the more our children will open up. At least I believe that. Más nuestros hijos se van a abrir. Yo creo en esto. I think Scripture teaches that. La Escritura nos enseña. Now, it's not always easy to listen, is it? Y no es fácil escucharles a los adolescentes, ¿no ve? Sometimes we hear some crazy youthful things come out of their mouths. A veces escuchamos cosas locas que salen de su juventud, de sus corazones. It seems like at home, in the world of my 12-year-old, pareciera que en la casa, en el mundo de mi hija de 12 años, who's a very stable girl overall, que es una niña bastante estable en general, but to listen to her would seem to suggest that the world is going to end again. Pero escucharle, the world's going to end again. What happened today is so big, the world's going to end. Escucharle a ella pareciera que el mundo se va a acabar. Cada vez que ella dice algo es el fin del mundo.
it's the drama of 7th and 8th grade is off the charts. The drama. The emotions. Okay, It's very high. okay, 7, 8. 7th and 8th grade, yeah. Las emociones de los niños de 7, 8 se eleva hasta los cielos. But imagine with me, what's going to happen Pero if, imagínense conmigo, ¿qué pasaría if every time my daughter comes home from school and opens up, I say, si cada vez que mi hija viene del colegio y abre su corazón, yo le digo, you're overreacting, it's no big deal. estás sobrereaccionando, esto no es gran cosa? How many more times do you think she's going to come home and talk to me? ¿Cuántas veces crees que tu hija vendría a hablar contigo si le reaccionas así? It might be true that it isn't a big deal to me, Quizás es verdad que no es gran cosa para mí, and objectively, it still might not even be a big deal. y hablando objetivamente quizás no sea una gran cosa, But in that moment, it's a big deal to her. pero en ese momento que me está hablando así con toda su emoción, esta es una gran cosa para ella. The only question now is, will I listen? La única pregunta, la única cuestión ahora es si le voy a escuchar o no. I think sometimes the reason our adolescents do more talking with their adolescents is they feel like they understand them where mom and dad do not. La razón por la que ellos se abren más con sus amigos es porque se han dado cuenta que ellos sí les escuchan más que su papá y su mamá, y piensan que ellos les entienden más que el papá y la mamá. Very slowly I'm learning that instead of always giving answers, maybe what I need to do is ask good questions. Y lentamente estoy aprendiendo que en vez de dar respuestas a cada rato a lo que ellos dicen, quizá necesite hacerles mejores preguntas. I think about this with the example of Jesus. Pienso en esto, en el ejemplo de Jesús. In his earthly ministry, he was incarnational. He was with people. En su ministerio terrenal, el Señor Jesús estaba con la gente, estaba encarnado. He did a lot of listening and praying. Hizo mucha oración y escuchó a las personas. His disciples sometimes had some crazy ideas. A veces sus discípulos tenían ideas locas. But when you read the gospel accounts, he doesn't pontificate to the disciples. Pero cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que él no les trataba paternalmente a sus discípulos, no los trataba como con menosprecio. Do you know what I mean? Like in every way he was literally above them, but he didn't act like that. En toda manera el Señor Jesús estaba muy por encima de los discípulos, pero no actuaba de esa manera con ellos. I think there's a lesson for us as parents in that. Creo que en eso hay una lección para nosotros como papás, Which como is, padres. how do we meet our children where they are, not just where we'd like them to be? Y es cómo podemos alcanzar a nuestros hijos ahí donde están, no donde quisiéramos que estén. We really were adolescents once, right? Hemos sido todos adolescentes alguna vez, ¿verdad? None of us came out of our mother's womb 40 years old. Ninguno de nosotros nació de 40 años. And even though our adolescent years is getting further and further in the past, Y aunque nuestros años de adolescencia están cada vez más en el pasado, it doesn't mean we've forgotten the emotion and the way we were in those years. no significa que nos hemos olvidado ya de la emoción y todos los altibajos que tuvimos en esos años. Some of you, honestly, do you remember how long it would take you to get ready for school? Algunos de ustedes les haré ver esta pregunta. ¿Se acuerdan cuánto tardaban en alistarse para ir al colegio? Or maybe you were going to a dance or something. Do you remember the time you would spend getting O ready? quizás estabas yendo a un baile, algo así. ¿Te acuerdas cuánto tardabas en alistarte? Okay, listen closely to this question. Ahora escuchen bien esta pregunta. Raise your hand if you never, ever, ever thought about changing your outfit for school. A ver, levanten la mano si nunca pensaron cambiarse su ropa antes de ir al colegio, cuando ya estaban vestidos. Okay? ¿Todos pensaron cambiarse la ropa?
We got to be willing to enter into our children's world. Debemos poder entrar al mundo de nuestros hijos. So, I don't know what the situation is in your house, but if you're thinking, why is this child still not ready to go Go to school. to school or wherever? No sé cuál es la situación en tu casa, pero si alguna vez estás pensando en tu cabeza, ¿por qué este hijo o hija no está ya listo para ir al colegio? Maybe it's because they're in the same struggle you and I were in when we were their age too. Quizás están teniendo la misma lucha que tú y yo hemos tenido cuando estábamos de su edad. And it's a process. Y es un proceso. They're learning, they're changing. Están aprendiendo y están cambiando. Maybe instead of a rebuke for how slow they are, Quizá en vez de una reprensión por lo lentos que son, maybe you can enter their world through sharing with them about a time when you were trying to get ready for school. quizá podrías acercarte más a ellos si les cuentas un momento en el que tú también te estabas alistando para ir al colegio. Or whatever the illustration is that they see, oh wow, mom, dad, they understand me. O cualquiera que sea la situación que estás viviendo, si ellos pudieran darse cuenta y decir, mi papá, mi mamá realmente me entienden, porque tú les has contado algo de tu vida que se pueden relacionar con ellos. Did you ever have to wear a pair of shoes when you were young, wishing you could wear a different pair of shoes? ¿Alguna vez has tenido un par de zapatos cuando eras joven que hubieras querido no tener y tener otro par? Yeah. ¿Sí? And did one of your parents say to you, stop crying about that and be grateful for what you have? Y alguno de tus papás te dijo, ya deja de llorar por eso y sea agradecido por lo que tienes. And then right after they said that, did you say, thank you so much for your wisdom and perspective. This clears it up perfectly for me now. Y después que escuchaste eso, les respondiste, gracias por esa sabiduría y tu perspectiva. Esto lo aclara mucho para mí. Of course not. Por supuesto que no. So why would we say that to them then? Entonces, ¿por qué les decimos eso? Because we know the struggle. Sabemos la lucha. We know that there's a lot that's going on. It's really not even about the shoes. Sabemos que hay una lucha en su corazón. No solamente se trata del zapato. It's about acceptance, or will I be made fun of, or will I be there's so much going into it. Es sobre ser aceptado y qué van a pensar de ti, y si se van a reír de ti, esas cosas. So we're on a mission as parents. Así que tenemos una misión como padres. We're trying to help our kids see that we really can identify with them. Estamos queriendo que ellos vean que sí nos podemos identificar con ellos. And that's going to come through a lot of listening. Y eso va a venir a través de mucho escucharles. So after mom built the bridge and told me what happened with my daughter at school, Entonces, después de que mi esposa me contó lo que había pasado con mi hija en el colegio, and after I took some time to pray first before I went to my y daughter, después de que me tomé un tiempo para orar antes de ir a hablar con ella, I sat down with her me senté con ella, and I asked her some questions. le hice algunas preguntas. I think some of the questions surprised her. Creo que algunas de las preguntas le sorprendieron. I said, so what do you like about this young man? Por ejemplo, le dije, ¿qué es lo que te gusta de este joven? The look on her face, I wish I'd have taken a picture. Y la mirada en su cara me hizo desear haberle tomado una foto. Her look said, Dad, I'm prepared for punishment, not for a dialogue about this young man. Me estaba diciendo en pocas palabras, estoy preparada para que me castigues, pero no para charlar sobre este joven. We talked through and she got comfortable and she started answering some questions. Hablando más, ya se puso más cómoda y empezó a responder mis preguntas. So then I asked her, so if you're feeling all these things, why do you think you're also feeling so guilty? Why did you tell mom? Le pregunté si te sientes... Why, if you have so many good things to say about this young Si man, tienes why tantas do you feel cosas so guilty? buenas que decir de este joven, ¿por qué que te sentiste culpable? ¿Por qué tú viniste a contarle a tu mamá? And then she began to share, and she talked about Jesus. Y después me vino a contar sobre Jesús y me
compartir. And she wasn't saying it's because we've told her, but because she believed in her heart, this is not what Jesus has for me at this time in my life. Me dijo, yo creo que este joven no es lo que Jesús tiene para mí en este tiempo de mi vida. And she told me a story of when she went on a missions trip with me to India. Y me contó una historia de cuando fue en un viaje misionero conmigo a la India. And she said she was sharing with some of those girls there how important it is to wait for God's timing in life. Y me contó que estaba compartiendo con algunas niñas allá cuán importante es esperar al tiempo de Dios para tu vida, cuán importante es guardarte. But now she was feeling like a hypocrite because she didn't wait. Pero ahora se sentía como hipócrita porque ella no había podido esperar. And then after that, she talked about disobeying our instructions. She knew that. Después habló sobre la desobediencia a nuestras instrucciones. Sabía que debía obedecer. And some of what she was saying was precious, but also, wow, you're still an adolescent. Y algunas de las cosas que ella dijo, yo pensaba, esto realmente es precioso, pero otras cosas me hacían pensar, wow, todavía eres un adolescente. And I promise you I didn't laugh, but I think I smiled a little bit when she said this. Y no me reí, pero creo que sonreí un poquito cuando ella dijo esto. She said, now I'm going to have to tell my husband about this. Y ella dijo, pucha, voy a tenerle que contar a mi esposo sobre esto. Like, tell him what? What do you have to tell him? ¿Qué le vas a decir? In her head, though, she was, I guess, I don't know, maybe she thought she'll never ever date until she meets Prince Charming. Quizás en su pensamiento ella estaba pensando que nunca más va a tener una cita hasta que encuentre al príncipe encantador. So even though I don't think she has to worry about that, her heart was precious. Su corazón era precioso para mí. And we got to the end of that time and we prayed together. Y al final de ese tiempo oramos juntos. And she said a few words I don't ever want to forget. Y dijo algunas palabras que nunca quiero olvidar. She said, Dad, thank you for listening. Me dijo, papá, gracias por escucharme. I don't ever want to forget that. Nunca quiero olvidar eso. It's not that I didn't talk at all, No es que no hablé, but she was fully prepared just for discipline pero ella estaba preparada para recibir solamente disciplina and a lecture. y una charla, una reprensión. And she could have given the lecture herself. She wouldn't have needed me to talk at all. Y ella podía haber dado la reprensión sola, no necesitaba que yo hable siquiera. But I wanted, as difficult as it was, I wanted to give her a sense that she could share with her dad. Pero aún siendo difícil, yo quería que ella sienta que podía compartir con su papá. I wanted to understand the pressure she felt Quería entender la presión que ella sintió, and her decision making, el momento de tomar decisiones, and that I could relate to that, y que yo me podía relacionar con eso, podía entender eso, that I could understand that. que yo podía entender eso. That's what I mean by we need to give our children a sense of belonging. Eso es lo que quiero decir cuando digo tenemos que darles a nuestros hijos un sentido de pertenencia. You know, most of their lives, our children have just listened to us. La mayoría de sus vidas, nuestros hijos solamente nos han escuchado. And maybe not when they're adolescents, but before that, they were shorter than us. They're always literally looking up to us. Y ellos eran más pequeños, así que siempre miraban hacia arriba, hacia nosotros. And they've needed guided and instructed and disciplined along the way. Y han necesitado ser guiados, instruidos, hasta disciplinados en el camino. But as they're getting older, if we're not listening and if we're not willing to share stories that relate to their stories, they're not going to feel like they belong, at least not belong to us. Pero en la medida que crecen, si ellos no pueden relacionarse con nosotros y escuchar también nuestras historias, lo que vivimos, lo que hemos vivido y ver que nosotros estamos al mismo nivel que ellos, entonces no van a sentir un sentido, no van a tener un sentido de pertenencia, al menos no de que nos pertenecen a nosotros. So as much as I'd like my children to think I'm perfect, Y aun cuando deseo que mis hijos piensen que soy perfecto, I got to bring them into my story. tengo que contarles mis historias, Ways I've
stumbled and struggled. las maneras en que yo he tenido luchas y caídas. And yes, we need discernment to share the appropriate stories. Y necesitamos tener discernimiento para compartir historias apropiadas, no cualquier historia. It doesn't mean we stop instructing them or disciplining them. Pero no quiere decir que dejemos de instruirles o disciplinarles, corregirles. But it encourages them to know that, hey, what I'm going through, my mom or dad also went through. Pero les anima el saber que esto que yo estoy pasando, mi papá, mi mamá también lo han pasado. Because out of that, we can assure them of God's love and His grace and His mercy in our lives and their lives too. Por medio de eso podemos asegurarles de la misericordia, la gracia de Dios en nuestras vidas y también en las vidas de ellos. So I was able to share with my daughter in her pain, in her feeling unworthy because she disobeyed, that, hey, this is not your whole story. Y pude decirle a mi hija, a pesar de que se sentía este dolor en su corazón por haber desobedecido, oye, esta no es toda tu historia, esto no es todo de tu vida. This is a moment in your life, Es un momento en tu vida and God can use it for good, y Dios lo va a usar para bien. and mom and dad are on your side. Y mamá y papá están a favor tuyo, de tu lado. We don't love you less just because we've gone through this. No es que te amamos menos porque has pasado esto. So let me just give you a couple practical encouragements to close. Y quiero darles algunos consejos prácticos para cerrar. Don't wait only for the big events to talk to your children. No esperen a que sucedan grandes problemas para hablar con sus hijos. That's reactionary. Eso es reaccionario, ser reaccionario. Instead, invest for influence. Más bien, invierte en sus vidas de modo que tengas influencia sobre ellos. Converse frequently with your children where they do more of the talking than you do. Conversa frecuentemente con tus hijos de manera que ellos hablen más que tú. Now, at least in my world, what really helps is if I take my children out one at a time. Lo que realmente me ayuda es agarrar a uno de mis hijos uno a la vez. Now, by out, I don't mean spending lots of money. Y el salir con ellos no significa que voy a gastar un montón de dinero, I just mean one-on-one time with our children. sino lo que quiero decir es salir uno a la vez con ellos, That could be a solas. that could be a walk. Puede ser hasta una caminata, It could be an ice cream cone somewhere. puede ser un heladito en algún lado, But it's meaningful to them when they have your undivided attention. pero es muy significativo para ellos cuando tienen tu atención específica sin otra persona. By the way, when they're talking, make sure you're not on this. Y cuando están hablando, asegúrate de apagar tu celular. Ask lots of questions, Haz muchas preguntas, good questions buenas preguntas. that aren't yes, no, but that get to the waters of their heart. Preguntas que no se responden con sí o no, sino que muestran su corazón. Continue to express appropriate affection for your children. Y continúa expresando afecto apropiado hacia tus hijos. Now, how you express that affection will look different as they grow older. ¿Y cómo expresas ese afecto? Va a ir cambiando a medida que ellos crecen. But physical touch is one way we affirm and communicate our love. Pero el contacto físico, el tocarles, es una manera que expresamos nuestro afecto por ellos. I had lunch with a family today. Hoy día tuvimos almuerzo con una familia. I didn't tell them this, No les dije esto, but I watched this. pero observé esto. I watched the affection going back and forth between parents and children. El afecto entre papás e hijos. And what was most special to me to observe was the affection of an adolescent toward their father. Y lo más precioso para observar para mí fue el afecto de una adolescente hacia su papá. Something very good's going on there. Algo bueno está pasando ahí. That's building a foundation. Eso está edificando un fundamento. I want my daughters to receive affection from me
Yo quiero que mis hijas reciban afecto de mí in the right way en la forma correcta so that they don't have to go receive it somewhere else in the wrong way. para que no tengan que ir a recibirlo de otro lado en la manera equivocada. Now, with my son, it looks very different. Ahora con mi hijo es bastante diferente It looks different with my girls. It looks different with my girls. y es diferente con mis hijas. My 8-year-old Anna, she still kisses me on the lip. Mi hija de 8 años todavía me besa en la boca. That would gross my 12-year-old out. Eso sería completamente inaceptable para She's mi hijo. older, it's different. Es más mayor y es diferente. My oldest daughter, she's not a touchy, cuddly girl. Mi hija mayor no le gusta acercarse mucho, no es muy melosa. So for fun, I will do this to her. I will come over to her like Así this, que para divertirme me acerco y me pongo así and I will say, Paige, are we okay right now? y le digo, ¿estamos ok ahora? She'll say, yeah, Dad, we're okay right Sí, now. sí, estamos ok. I'll say, good, we're good. I laugh. She's going to get married and have twin beds because she needs her space. Ella se va a casar y va a tener camas separadas porque necesita su espacio. You get my point, though. Our children, they need to not only hear, know, they need to feel in appropriate ways our love, our affection. Nuestros hijos no solamente necesitan que les digamos no, sino que expresemos nuestro afecto hacia ellos. Just two more. Do an activity with your child that they pick, that they like. Haz una actividad con tus hijos o con tu hijo o hija que ellos escojan, que sea de su agrado. When I will pick up one of my 8-year-old's dolls and play dolls with her, it means the world to her. Cuando agarro una muñeca de mi hija de 8 años y juego a las muñecas con ella, eso significa el mundo para ella. I promise you, I don't want to play with dolls, Ahora yo les prometo, esto no es algo de mi preferencia, but she wants to play with pero dolls, ella quiere jugar con muñecas and she's my little girl, y es mi hijita, so we play with dolls. así que jugamos a las muñecas And more important than maybe anything else, y eso significa mucho para ella. pray with and pray for your children constantly. Ahora, tenemos que orar por ellos, ora por tus hijos y ora con ellos constantemente. Ask God to get a hold of their hearts. Pídele a Dios que agarre sus corazones. Ask God to get really big in their hearts. Pídele a Dios que sea muy grande en sus corazones. Ask God to give them a faith in Him that's not just because they're your child. Pídele a Dios que les dé fe en sus corazones, no solo porque son tus hijos. Ask God to make the Holy Spirit real to them. Que Dios haga que el Espíritu Santo sea real para ellos. That when they're out in this world, at school, wherever, and the pressures are coming, Que cuando ellos están en el colegio y hay presiones de sus compañeros, that the Holy Spirit would be like one of their best friends. que el Espíritu Santo sea como su mejor amigo. Pray for your children. Oren por sus hijos. We're really not in control as their parents, No tenemos todo el control como papás, but we can pray to the one who is. Amen? pero podemos orar a aquel que sí tiene el control. Thanks for coming out. Gracias por Thanks so venir. much. Dios les bendiga. Amén. I did before you came. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a terminar con una oración y solamente recordar a los papás del colegio, por si acaso, que está prohibido teñirse los cabellos a sus hijos. Así que el ejemplo que ha dado es para su contexto, no para el nuestro. No quiero el lunes ver, por favor, ahí una fila de papás en mi oficina. ¿Está bien? Espero, hermanos, que verdaderamente les haya ayudado esto, nos haya ayudado como papás, ¿sí? Ese reflejo lo voy a ver en el colegio. Vamos a orar, ¿sí? Señor, muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, ayúdanos a seguir tu ejemplo de padre, Señor.
Señor, ayúdanos a ver, Señor, que debemos corregir primero en nosotros. Señor, ayúdanos a escuchar, a entender, Señor, a nuestros hijos. No simplemente a disciplinarlos sin escucharlos, sino más al contrario, Dios. Enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a escuchar y a perdonar como tú lo haces. Señor, queremos agradecerte por la vida de Aron. Gracias porque tú lo has traído, Señor, y hemos podido aprender mucho a través de él y a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Acompáñanos en el retorno a nuestros hogares. En tu nombre, Señor Jesús.